Hola, bienvenidos al canal Dibujar es Fácil. En este vídeo vamos a explicar los abatimientos. Para poder realizar un abatimiento en diédrico vamos a partir de una explicación que es un plano P en el primer diedro, es un plano P oblicuo y os voy a enseñar a abatirlo sobre el plano horizontal de proyección. Para poder abatirlo necesitamos un eje o charnela. En este caso vamos a utilizar la traza horizontal del plano P como eje o charnela. Ahora vais a ver en este dibujo como he dibujado una especie de bisagra que indica que la traza P es la charnela. Vamos a girar el plano P sobre este eje o charnela y girará hasta que quede en contacto con el plano horizontal de proyección. Como veis, la flecha indica el sentido del giro. Una vez que el plano ha girado completamente y está en contacto con el plano horizontal de proyección, decimos que el plano está abatido. ¿Qué es lo que sucede con la traza vertical del plano? Al girarla y estar ahora en contacto con el plano horizontal de proyección, su nomenclatura se pone entre paréntesis y mayúscula. Todo lo que esté contenido en el plano, al estar abatido, ahora pasará a nombrarse en mayúsculas y entre paréntesis. Un punto, una recta. Ahora vamos a ver cómo se realiza el abatimiento del plano en diédrico, porque lo anterior es una explicación tridimensional. Si partimos de un plano oblicuo, que sería este plano P, y queremos abatirlo sobre el plano horizontal de proyección, lo primero que voy a hacer va a ser elegir un punto que esté contenido en la traza vertical del plano, es decir, en P'. Voy a elegir un punto cualquiera, he elegido este punto V. Este punto V está contenido en la traza vertical del plano, en P'. Vemos que V' está contenido en P' y V está en la línea de tierra. A continuación voy a trazar una línea perpendicular a P que pase por V, es decir, la proyección horizontal de ese punto V. Cuando realizo esa perpendicular, la vemos aquí trazada en color verde, voy a pasar a utilizar mi compás, voy a pincharlo en el vértice del plano y voy a utilizar la medida desde el vértice hasta V', es decir, la proyección vertical del punto. Describo un arco y ese arco me va a cortar a esa línea perpendicular verde que acababa de trazar. En la intersección del arco con la línea verde encontraremos el punto V abatido, que como veis se nombra con mayúscula y está entre paréntesis. Para poder trazar P' abatido, es decir, la traza vertical del plano abatido, lo único que tengo que hacer es unir el vértice con el punto V' abatido. Es decir, esta línea roja sería nuestra traza vertical del plano abatida, que pasa a nombrarse entre paréntesis y con mayúscula. Ahora voy a explicar exactamente lo mismo, el abatimiento del plano P sobre el plano horizontal de proyección, pero ahora el sentido del plano lo he cambiado. Hago esta explicación porque algunos alumnos, cuando se cambia el sentido del plano, la orientación, se lían un poco. Entonces lo voy a volver a explicar, pero de esta manera. Elijo un punto del plano que esté contenido en la traza vertical del plano, he elegido un punto V, como vemos está contenido en P', su proyección vertical, es decir, V' está en P', y la proyección horizontal del punto está contenida en la línea de tierra. A continuación voy a trazar una línea perpendicular a P que pase por V, es decir, proyección horizontal del punto. Trazo esa línea perpendicular, que es esta que vemos aquí, y a continuación cojo mi compás, lo pincho en el vértice y describo un arco que va desde V hasta V' y cortará a esa línea perpendicular. Una vez que tengo trazado el arco, obtendré el punto V' abatido, que como ya sabemos irá en mayúscula y entre paréntesis. Como ya tengo este punto V' abatido y tengo el vértice del plano, lo único que tengo que hacer es unir V' abatido con el vértice del plano. Al unirlo, trazo esta línea roja, que sería la traza vertical del plano abatida, y pasa a nombrarse P' mayúscula entre paréntesis. Ahora voy a explicar lo mismo, el abatimiento de un plano, pero en vez de sobre el plano horizontal de proyección, vamos a realizar el abatimiento sobre el plano vertical de proyección. La explicación es muy parecida, lo único que cambia es que ahora el abatimiento, al realizarse sobre el plano vertical de proyección, el punto que vamos a utilizar para abatir el plano va a estar contenido en la traza horizontal del plano, es decir, el punto que elijamos, su proyección horizontal pertenecerá a P. Vamos a elegir ese punto, aquí lo vemos. V es proyección horizontal del punto, está contenido en P, en la traza horizontal del plano, y la proyección vertical del punto está en la línea de tierra. Este tipo de puntos son los que tenéis que elegir. Cualquier punto me valdría siempre y cuando esté contenido en la traza horizontal del plano, en P.
Una vez que tengo esto, voy a trazar una perpendicular a P', a la traza vertical del plano, que parta de V'. Esta perpendicular me sirve para ahora coger mi compás, pincharlo en el vértice del plano y tomar la medida hasta V. Describiré un arco. Cuando el arco corta la perpendicular, en ese punto estará V' abatido, es decir, la traza horizontal del punto abatida. Por eso está entre paréntesis y mayúsculas. Ahora lo que voy a hacer es unir el vértice del plano con V abatido y esta línea roja que está aquí es P abatida, es decir, la traza horizontal del plano entre paréntesis abatida. Todo este espacio comprendido entre P abatido y P' es mi plano abatido sobre el plano vertical de proyección. Ahora voy a pasar a explicar el abatimiento de un punto del plano. Tengo un plano P y un punto A que pertenece al plano. Lo primero que voy a hacer para realizar el abatimiento del punto es abatir el plano. Lo voy a abatir sobre el plano horizontal. Voy a hacer el abatimiento del P sobre el plano horizontal, que ya lo expliqué antes. Y ahora lo que voy a hacer es abatir el punto A. Para ello voy a contenerlo en una recta horizontal del plano. Esta recta horizontal del plano la voy a abatir. ¿Cómo voy a abatir la recta? Pues es muy sencillo. Voy a utilizar la traza de la recta, es decir, V'R y VDR, que es este que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abatir ese punto. Para ello lo que hago es trazar una perpendicular desde V a la traza P del plano y esa perpendicular llega un momento que me corta a P abatido. Este punto de aquí es V' de R, es decir, es la traza vertical de la recta R abatida, estaría aquí. Para poder trazar mi recta abatida, lo único que tengo que hacer ahora es trazar una paralela a R o una paralela a P desde V'R abatido, es decir, donde está mi cursor. Esa recta verde es paralela a P y a R. Esta recta verde es mi recta R abatida, la he nombrado entre paréntesis y mayúsculas. Ya tengo la recta batida, ahora voy a batir el punto A. ¿Por qué? Porque el punto A pertenece a la recta y como vemos en el abatimiento existe una afinidad entre los puntos que yo estoy abatiendo y los puntos abatidos. ¿Cuál es la dirección de afinidad? Estas líneas perpendiculares que yo estoy trazando a mi eje de afinidad. En este caso actúa como eje de afinidad P, es decir, la traza horizontal del plano, y la dirección de afinidad son todas estas líneas perpendiculares. Luego, ¿dónde estaría A abatido el punto A? Simplemente tengo que hacer una perpendicular a P. Esa línea perpendicular a P que pase por A, por la proyección horizontal del punto A, me dará el punto A abatido, que es este que tenemos aquí entre paréntesis y mayúsculas. Así se abate un punto en diédrico. Ahora voy a explicar el abatimiento de un triángulo contenido en el plano. Como veis, tenemos tres puntos. Esos tres puntos, A, B y C, están contenidos en el plano P y forman un triángulo si los uno. El ejercicio me pide que los abata. Quieren ver el abatimiento de ese triángulo, es decir, la verdadera magnitud de ese triángulo. Si, por ejemplo, me están pidiendo el área, la superficie, solamente de ese triángulo, solamente se podría ver en verdadera magnitud en su abatimiento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que hago es abatir el plano. Sabemos abatir el plano, lo he abatido sobre el plano horizontal de proyección y a continuación voy a abatir el triángulo. He unido las proyecciones de los puntos y he construido mi triángulo en proyección horizontal y en proyección vertical. Esta no es la solución del ejercicio porque a mí lo que me está pidiendo es el abatimiento de ese triángulo. Luego lo que voy a hacer es abatir esos tres puntos. Para ello, ¿qué hago? Construyo rectas horizontales que pasen por cada uno de esos puntos. R, S y T son rectas horizontales, cada una respectivamente pasan por un punto de ese triángulo, un vértice de ese triángulo. ¿Qué hago ahora? Abato esas rectas, que es lo que hice antes, abato las trazas de las rectas, ya sabéis, y a continuación dibujo esas rectas horizontales abatidas, que son todas estas líneas verdes. Una vez que las tenga abatidas, trazo las líneas perpendiculares que pasen por A, B y C, y esas líneas perpendiculares a P, cuando corten con sus respectivas rectas horizontales abatidas, es decir, las líneas verdes, nos darán los puntos abatidos, A, B y C. Si yo uno A, B, C abatido, que como veis están en mayúscula y entre paréntesis, obtendré el triángulo abatido, que sería la solución de lo que me están pidiendo. Y como me está pidiendo la verdadera magnitud de ese triángulo, debéis poner VM en mayúscula y con un vector por arriba, es decir, una rayita.
y así quedaría resuelto el ejercicio. Bueno, espero que con este vídeo haya quedado claro el abatimiento y si queréis seguir aprendiendo cosas sobre diédrico, no dudéis en seguir viendo más vídeos del canal Dibujar es Fácil.